Hoy celebramos la fiesta de Santa María, Madre de Dios, y también la Jornada Mundial de la Paz. Y podemos unir ambas cosas. Si alguien deseaba y quería la paz para todos los hombres, fue aquella mujer que dio a luz a ese niño, y los ángeles cantaron en esa noche de Navidad: gloria a Dios en la tierra y paz a los hombres de buena voluntad. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a vivir en profundidad este mensaje de María. María, Reina de la Paz. María, que busca, como cada uno de nosotros, la paz cada día. La fiesta de Santa María, Madre de Dios, es una de las fiestas más antiguas del mundo cristiano. Empezó a celebrarse ya en los primeros tiempos. Vamos pues a pensar en esta figura de María desde este primer día del año. Fiesta de Santa María, Madre de Dios. Feliz año, 1 de enero de 2023. Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes de su concepción. El primer texto es del libro de los Números. El libro de los Números, en los 10 primeros capítulos, nos hace el recuento de todos los israelitas que se encontraban en ese momento al pie del Sinaí. ¿Y por qué hacen el recuento? Porque a partir del capítulo 10, el pueblo de Israel va a dejar el desierto del Sinaí, va a atravesarlo y va a caminar hacia la tierra prometida. Y como no podía ser de otra manera, tienen que caminar en el nombre del Señor y con la bendición del Señor. Por eso, en estos momentos vemos que el texto habla de que el Señor le dice a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, esta fórmula. Estamos hablando, por lo tanto, de un texto litúrgico de bendición para el camino de esos hijos de Israel. Que el Señor te bendiga y te proteja, y tanto. Esta es una bendición para que el Señor les acompañe durante todo ese itinerario. Y la bendición significa que inician el camino en el nombre del Señor, porque el Señor lo ha querido.
Y a continuación nos habla de que el Señor ilumine su rostro sobre ti. ¿Qué significa que Dios ilumine su rostro sobre ti? Significa que esos israelitas le importaban y mucho, porque los había sacado de Egipto. Como nosotros le importamos y mucho, porque nos quiere acompañar durante el camino. Y te conceda su gracia, su favor. Eso es lo que nosotros deseamos, que cada día aparezca con su gracia. El Señor te muestre tu rostro. ¿Qué rostro? El rostro que ha sido ya iluminado por ti. Ha sido iluminado por el Señor. Y nos conceda la paz, esa paz interna y externa que buscamos durante todo nuestro itinerario. Y eso hará que invoquemos el nombre de Dios y que sintamos esa bendición. Este es un texto también muy conocido porque San Francisco lo adoptó como esa bendición de San Francisco que hemos leído y rezamos muchas veces. El breve texto de la carta a los Gálatas tiene también una significación muy profunda, teológica, desde el punto de vista del misterio de la salvación. No ocurre en cualquier momento de la historia de la humanidad. Ocurre en el momento preciso, cuando llegó la plenitud del tiempo. Es decir, cuando la humanidad estaba justamente preparada para recibir a ese Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que nace de mujer. Esto es una expresión muy significativa. Es decir, que se incardina biológicamente en la humanidad y se incardina teológicamente en una humanidad que está viviendo desde la ley de Moisés. Pero que esa ley se ha convertido en un yugo profundo. Por eso, la historia de la salvación va a significar en un primer momento rescatar a los que estaban bajo la ley, para rescatar a aquellos para los que la ley se había convertido en un peso insoportable. ¿Y qué nos da a cambio de esa ley? La adopción filial, que nos sintamos hijos de Dios, y sintiéndonos hijos de Dios nos sentimos hijos de María. Como sois hijos de Dios, envía Jesús el Espíritu a nuestros corazones y nos da la posibilidad de llamar a Dios Abba, Padre. Padre en el sentido más afectivo y emotivo posible. Y dejamos de ser esclavos de la ley para convertirnos en hijos y en herederos por voluntad de Dios. Un texto breve, pero muy completo. Y luego el Evangelio es la continuación del texto que leímos la noche de la Navidad. Los pastores, después de contemplar a ese niño, corren hacia Belén y encuentran a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Van a contemplarlo. Y al verlo, contaron de regreso todo lo que habían visto en esa cueva. Todo lo que se había dicho de ese niño. Y todos los que lo oían se admiraban de lo que había dicho los pastores. Pero una persona, María, que es el corazón de este texto, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Probablemente María no entendía mucho de lo que estaba pasando. Sabía que era algo muy importante y que venía de Dios. Por eso lo rumiaba y lo conservaba en su corazón, para que poco a poco el Espíritu Santo le fuera abriendo a ese conocimiento de lo que estaba aconteciéndole. Y los pastores se vuelven dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído. Sintámonos pastores que hemos contemplado y estamos contemplando en este tiempo de la Navidad ese misterio de la encarnación. Y termina el texto con la circuncisión, para darle el nombre a Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. El Salvador ha venido a traernos esa gloria de parte de Dios para que nos sintamos hijos, herederos de Dios, y al mismo tiempo nos trae esa paz profunda.
Vamos a ver la conclusión de estas lecturas. Esta triple bendición que enseña Dios a Moisés y que encontramos en el libro de los Números asegura a Israel la presencia del Dios que protege. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor ilumine tu rostro y te conceda su favor. Que el Señor te muestre tu rostro y te conceda la paz. El Salmo 67-66 es la oración pública de agradecimiento a Dios después de la recolección de las cosechas. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, que los pueblos te den gracias, la tierra ha dado su cosecha, nuestro Dios nos bendice. Pablo, en la carta a los Gálatas, nos muestra que ha llegado el momento escatológico que da cumplimiento a una espera de siglos. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y recibiéramos la condición de hijos. Y envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, por lo que ya no eres esclavo, sino hijo, heredero por voluntad de Dios. Hoy leemos con Lucas la continuación del relato del nacimiento de Jesús, el anuncio a los pastores. ¿Ellos qué harán? ¿Buscarán al Salvador? ¿Dónde? ¿Es suficiente el signo que se les ha dado? Lo buscarán y lo encontrarán, pero lo encontrarán con el instinto de los sencillos. Los pastores se dicen entre ellos que algo muy importante nos ha revelado el Señor y se van derechitos a Belén, de donde procedía David, para ver al Mesías verdadero. Al llegar encontraron al niño con sus padres, de lo que no había hablado la voz celeste. Podrían pensar que encontrarían a un niño abandonado, pero no, sus padres están con él, el niño acostado en un pesebre. Los pastores son los que van a interpretar el hecho a todos los que lo escuchan. Son como los intérpretes del mensaje que han recibido del cielo. Lucas quiere que sean precisamente estos pastores, gente de mala fama en aquellos ambientes religiosos, los que van a anunciar la alegría del cielo a todo el pueblo. Hasta María se asombra de la noticia, como si ella no supiera nada, después de lo que se le había anunciado. María también pertenece al pueblo sencillo y recibe de unos pastores noticias de parte de Dios y la guarda dentro del corazón. Dios tiene sus propios caminos y de ahora en adelante veremos a María acogiendo todo lo que se dice de su hijo, como en el caso de Simeón y Ana. Dios está escondido en este niño y los pastores lo reconocen y alaban a Dios. El relato termina con el hecho de poner el nombre del niño, un nombre que no es cualquier cosa, aunque no sea un nombre original. El de Jesús es bien conocido, es la versión griega del hebreo Josué. Este nombre significa Dios es mi Salvador, o Yahvé salva. En su nombre está escrito su futuro, ser el Salvador de los hombres. Por eso María guardaba todas estas cosas en su corazón.